Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, reciban un cordial saludo por parte de Luis Saracho, dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el informativo que te trae todas las claves del campo almeriense. Y nos siguen escuchando en Radio Marcador Almería en el 92.1 de la capital almeriense, en el 99.7 de la FM para Poniente y Campo de Níjar. Quizá nos estén escuchando a través de la emisión en directo en marcadoralmería.com o quizá lo estén haciendo a través de nuestro podcast en Spotify y en iVoox, donde pueden encontrar todos y cada uno de nuestros programas. Hoy es miércoles, es día 15 de octubre y tenemos un programa lleno de contenido. Vamos a hablar enseguida con Francisco Miguel de Cara. Él es investigador titular del Centro IFAPA La Mojonera y ha participado en un estudio clave sobre la eficacia de la biosolarización y la biofumigación frente a dos virus especialmente dañinos para Almería, como es el rugoso y el CGMMV. Vamos a hablar con él de, al final, qué pasa, ¿no? ¿La biosolarización ayuda o no ayuda contra estos virus? ¿Y cuáles pueden ser nuestras armas para limpiar nuestros restos vegetales de este azote? También vamos a tener con nosotros a David García de la Almazara de Lubriñ, que nos va a contar cómo está la campaña de la aceituna ahora mismo en la provincia de Almería. Y al final del programa, como siempre, tendremos nuestra sección de análisis, todo esto y mucho más hasta las 7 de la tarde, gracias a Rizwan, a Sanfelec y a la Almazara de Lubriñ. Mi nombre es Luis Saracho, vamos a una pequeña pausa y enseguida repasamos la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. En Almazara de Lubriñ empezamos la campaña de la aceituna el próximo 20 de octubre. De lunes a domingo en nuestras sedes de Lubriñ y Tabernas trabajamos para ofrecerte el mejor aceite de oliva virgen extra. Desde el 1 de noviembre podrás degustar el nuevo aceite de la campaña 2025-2026. Puedes comprar en tienda o en almazaradelubriñ.es, con envío gratis a toda la provincia de Almería y disponible en cualquier punto de la península. Almazara de Lubriñ, tradición y calidad en cada gota. Papá, ¿tú usas eso que dicen por la radio? ¿Los impepinables? Hombre, claro. En pepino temprano, trueno y marítimo de Rizwan. Marítimo con la mayor protección a CGMMV y trueno además a Nueva Delhi. Entran rápido en producción y aguantan su calidad hasta el final. Eso sí que es impepinable, hijo. ¿Tú también quieres lo seguro en temprano? Trueno y marítimo de Rizwan. Son impepinables. ¿Qué te pasa? Te veo preocupado. Están robando fincas por mi zona y pienso que me puede tocar a mí. Eso es porque aún no conoces a Sanfelec, la empresa almeriense de seguridad especializada en nuestro campo. Ellos montan tu sistema de videovigilancia y alarma sin cuotas. Encuéntralos en el 661-80-3411 o en sus redes sociales. Sanfelec, sistemas de seguridad personalizados en Almería. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles día 15 de octubre del año 2025. Empezamos por los tirabeques, un único corte de 7,38. Seguimos con las judías, la Elda, un montón de cortes. Ha empezado en 6,26 y ha terminado en 3,66. La Perona Semi ha empezado en 5,82 y ha terminado en 4,48. La Perona Roja ha empezado en 6,74 y ha terminado en 3,46. La Estrique, muchos cortes, ha empezado en 8,32 y ha terminado en 4,58. Vamos ahora con la Emérite, que ha empezado en 7,20 y ha terminado en 6 euros. Momento para los pepinos. El francés ha tenido un primer corte de 0,51 y un último de 0,36. El español, un montón de cortes, ha empezado en 90 céntimos y ha terminado en 42.
El Almería ha empezado en 0,94 y ha terminado en 0,82. Momento ahora para los calabacines, bastantes cortes. El fino ha empezado en 1,10 y ha terminado en 0,72. Y el gordo ha empezado en 0,90 y ha terminado en 0,57. Hablamos ahora de las berenjenas. La rallada ha tenido un primer corte de 1,05 y un último de 0,56. La larga, un primer corte de 0,93 y un último de 0,58. Nos pasamos a los tomates. El liso ha tenido un primer corte de 1,12 y un último de 0,81. El Daniela, un primer corte de 1,51 y un último de 0,92. El tomate pera ha empezado en 1,90 y ha terminado en 0,72. Terminamos con los pimientos. El picante verde, un único corte, 1,99. El picante rojo, un único corte, 2,08. El padrón, un par de cortes, 3,68 y termina en 3,48. El italiano verde ha tenido muchos cortes, ha empezado en 1,99 y ha terminado en 1,20. El italiano rojo ha empezado en 2,48 y ha terminado en 0,68. El amullo verde ha empezado en 2,03 y ha terminado en 1,47. Ojo con el amullo rojo, que ha tenido muchos cortes, ha empezado en 2,38 y ha terminado en 1,77. El California 1,20 y termina, el verde ha empezado en 1,20 y termina en 0,95. El rojo ha empezado en 1,08 y termina en 0,76. Y por último el California amarillo, que ha tenido un primer corte de 1,20 y un último de 0,95. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles 15 de octubre del año 2025. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Descubre Sofía Prasini, el aceite más especial de Almazara de Lubriñ. Recolectado a primeros de octubre, es un virgen extra verde intenso, frutado y armónico, perfecto para tostadas, ensaladas o un buen tomate. Un homenaje a la sabiduría, a nuestras raíces y al trabajo de la mujer en el campo. Disponible desde el 7 de octubre en tienda y en almazaradelubrin.es. Sofía Prasini, la esencia más pura de nuestra tierra. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Y continuamos aquí en FH Almería Radio. Momento para una de esas entrevistas científicas que tanto nos gustan, pero además para una que yo tengo especial gana de hacer, porque creo que no es solamente preocuparnos de qué se está moviendo en el mundo de la ciencia, no es solamente preocuparnos qué se está investigando en Almería respecto a la agricultura, sino que creo que aquí tenemos una pieza que puede ser clave en el puzzle, que a veces es la comunicación agrícola tal y como la entendemos. Enseguida vamos a saludar a Francisco Miguel de Cara García. Él es investigador titular del Centro IFAPA de La Mojonera y ha participado en un estudio que, como digo, creo que es clave sobre la eficacia de la biosolarización y la biofumigación frente a dos virus especialmente dañinos para los cultivos. El conocido como el virus del rugoso del tomate y el jaspeado verde del pepino, también conocido como CGMMV. ¿Qué pasa con estos virus? Pues que el trabajo ha demostrado que estas técnicas, la biosolarización y la biofumigación, aunque sostenibles y muy útiles frente a una gran gama de patógenos, sin embargo no logran inactivar estos virus, lo que plantea importantes implicaciones para la gestión de residuos agrícolas y la prevención de contagios en invernadero. Como digo, ha tenido la gran amabilidad de atendernos en el día de hoy el propio Francisco Miguel de Cara. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, Luis. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé qué te ha parecido esta reflexión previa que he hecho. Creo que estamos ante un tema muy importante, ¿verdad? Sí, sin lugar a dudas, la problemática por este tipo de virosis es crucial.
por lo dañinos que pueden llegar a ser y por lo rápido que se han diseminado en nuestra zona. Y por otro lado, la gestión del suelo dentro de unos parámetros de sostenibilidad y que nos permita además hacer uso de los propios restos de cultivo, pues también es un tema que indudablemente tiene bastante interés. Vamos, si te parece, a ir de capítulo a capítulo, por si alguien se está incorporando ahora mismo a nuestra sintonía, que sepa de lo que estamos hablando. Desde el IFAPA de La Mojonera os esforzáis mucho en hablar y en investigar sobre esto que ya hemos hablado otras veces, sobre la biosolarización y también sobre la biofumigación. No sé si puedes hacer un pequeño resumen sobre qué es esto de la biosolarización y sobre lo que vosotros investigáis, etcétera, ¿no? Antes de pasar en concreto a este asunto de los virus. Sí, vamos a ver, la biofumigación y la biosolarización son unas técnicas que consisten en enterrar materia orgánica en el suelo, materia orgánica que esté poco descompuesta, para que precisamente sea al enterrarla en el suelo y al regarla y al cubrirla con el suelo, al mezclarla con el suelo, se vaya descomponiendo y durante esa descomposición pues haya un efecto que sea biocida para el control de hongos y nematodos patógenos fundamentalmente. Cuando a ese enterrado de la materia orgánica le añadimos la colocación de plástico transparente sobre el suelo y lo hacemos en verano, pues estaremos haciendo una solarización con la incorporación de la biofumigación, que es lo que conocemos como biosolarización. Con estas dos técnicas, lo que conseguimos por un lado es, como ya he comentado, la producción de gases tóxicos y de sustancias tóxicas para los compuestos, para los organismos fitopatógenos que están en las primeras capas del suelo, así como también añadir materia orgánica que al descomponerse en el suelo va a modificar la estructura del suelo o la textura del suelo y va a favorecer la proliferación de microorganismos que son beneficiosos. Como materia orgánica para hacer una biofumigación o una biosolarización, pues se puede usar desde el estiércol fresco hasta los restos de cultivo o hasta la utilización de abonos verdes o cultivos biocidas específicos que se utilizan para este fin. Uno de estas materias orgánicas que se pueden utilizar y que vienen a solucionar el problema de la acumulación de los restos de cultivo dentro del invernadero, pues es la utilización de los propios restos del cultivo hortícola que tenemos en el invernadero al finalizar el mismo. También se puede utilizar y también lo hemos utilizado y con muy buenos resultados para el control de hongos y de nematodos. Pero en este trabajo, pues lo que queríamos comprobar era si esa biofumigación y esa biosolarización, que son dos técnicas de desinfección del suelo, podían permitirnos también controlar a dos virus, o mejor dicho, si utilizando plantas con este virus éramos capaces de inactivarlo al enterrarla en el suelo y al aplicar estas prácticas. Esto es muy interesante porque estas prácticas, como hemos comentado al principio, son sostenibles, son una forma muy interesante de acabar con algunos patógenos y de mantener otros microorganismos, pero claro, venimos a topar con dos malos malísimos, ¿no?, de la agricultura almeriense, como es el virus del rugoso, que tanto dolor de cabeza ha dado a los agricultores del tomate, y el CGMMV, que tampoco es que se quede atrás, ¿no? ¿Qué pasa con estos virus? No podemos contar con la biosolarización a la hora de combatirlos, ¿verdad? Vamos a ver, lo que hemos trabajado en esta investigación ha sido el uso de esas plantas de tomate con rugoso y el uso de plantas con CGMMV, o sea, inoculada a conciencia por nuestro equipo, por los compañeros de virología, es decir, material vegetal con una carga viral bastante activa. Lo que hemos hecho ha sido enterrarla para hacer una biosolarización y una biofumigación, con la idea de confirmar o comprobar si los virus se inactivaban. No hemos hecho una biosolarización con estiércol o una biosolarización con cultivo con abonos verdes, sino directamente hemos utilizado las plantas infectadas con el virus. Y lo que hemos confirmado después de 60 días de esta biosolarización o de esta biofumigación, es decir, con altas temperaturas, que es la biosolarización, o con temperaturas más bajas, que es la biofumigación, hemos comprobado pues, que no se inactiva el virus, ¿no? La idea era esa, era la de responder a la pregunta: ¿podemos utilizar los propios restos de cultivo con el virus para su autogestión en el invernadero, para enterrarlos tal cual en el invernadero con la esperanza de que se eliminen al aplicar estas condiciones específicas de la biosolarización y de la biofumigación? Y la respuesta que hemos tenido, pues como hemos publicado, es que no ha sido posible. No sé si tú me puedes dar una respuesta científica a cuál puede ser el principio por el cual esto no funciona. Es decir, entiendo
que esos procesos químicos acaban con algunos patógenos, con muchos de los que ya los agricultores lo conocen, que utilizan este método. Pero a lo mejor los virus, vamos a decirlo de forma coloquial, están hechos de otra pasta, ¿o qué? Sí, la experiencia nuestra previa, con plantas de tomate, por ejemplo, con nematodos de la batatilla, con melidogine, al enterrarlo en biosolarización, el nematodo se moría. Otro ejemplo, con plantas de pepino con Fusarium oxysporum, Radice cucumerino, que es el hongo patógeno del pepino, al enterrar las plantas con el patógeno, o sea, todo eso en el suelo, al hacer la biosolarización se muere también el Fusarium, se consigue eliminar. En el caso de los virus, fíjate que no estoy hablando de vivir o morir, sino que estoy hablando de inactivar, ¿no? Porque los virus realmente no son seres vivos al uso. Entonces es un patógeno tan diferente a los otros que he comentado, que yo creo que ahí radica la dificultad. Son unas partículas tan elementales y tan resistentes. En el caso de estos tobamovirus, son capaces de soportar temperaturas elevadísimas. Nosotros hemos aplicado temperaturas por encima de 50 grados en la biosolarización durante bastantes horas y no hemos sido capaces de inactivarlo. Pues yo creo que en la propia naturaleza del virus es donde está la dificultad en su control, en su manejo. Uh-huh. Bueno, quería hacerte una pregunta que a lo mejor no me puedes responder o que está fuera de este artículo, pero sí que en otras ocasiones hemos hablado con compañeros del Centro IFAPA de La Mojonera sobre la utilización de otro tipo de materia orgánica, creo recordar que era mostaza o algo así, que sí que hacía ese efecto, esa biosolarización. ¿Crees que todavía hay posibilidad de encontrar algo o ya habéis encontrado algo que sí que pueda inactivar estos virus? Pues mira, me gusta esa pregunta porque, claro, cuando uno tiene estos resultados, tiene que seguir buscando y seguir trabajando en la búsqueda de soluciones. Este verano, actualmente, estamos involucrados en otro ensayo junto con los compañeros, con Dirk Jansen, con los compañeros virólogos y también con la doctora Leticia Ruiz, trabajando con estos dos virus otra vez. Hemos modificado las condiciones del ensayo. En este caso, en lugar de enterrar directamente las plantas con el virus, lo que hemos hecho ha sido trabajar en suelos donde hemos dejado las raíces de plantas que han tenido el virus. Y hemos hecho una solarización. En este caso, sin la incorporación de otro tipo de materia orgánica, como tú has citado, las mostazas o el rábano o la crotalaria o el pasto de Sudán son cultivos que se utilizan como abono verde y que nosotros hemos estado ensayando durante varios años por su eficacia frente a hongos y nematodos y que posiblemente incrementen la eficacia de la solarización cuando lo apliquemos en un suelo donde haya raíces de un cultivo previo que haya estado con alguno de estos virus. Por lo pronto hemos empezado con una solarización básica, es decir, vamos a ver si la solarización bajo algunas pequeñas variantes que hemos estado probando es una técnica que nos permite inactivar esas raíces que son contaminantes o que están contaminadas por ese virus. Otro paso pues sería el ver si una biosolarización, no con los propios restos de cultivo con el virus, sino con un abono verde que no es portador del virus, puede ayudar a aumentar la eficacia del control de la inactivación de ese virus. Son cuestiones que cuando hacemos estos trabajos, en el artículo en concreto que se ha publicado, hemos analizado, hemos comprobado cómo las condiciones de biosolarización y de biofumigación que hemos utilizado con tomate infectado y con pepino infectado por los virus, hemos comprobado, como digo, cómo ha afectado esa biosolarización a las comunidades de bacterias y a las comunidades de hongos del suelo, ¿no? Y hemos visto que efectivamente, tanto para bacterias como para hongos, el resultado es diferente a cuando se ven los resultados con el virus, ¿no? Y lo que vemos es que sí que hay resultados que son diferentes, incluso entre pepino y tomate vemos esas diferencias y vemos que mejoran los resultados cuando lo comparamos con una solarización sin añadir las materias orgánicas. Conclusión, que sí, que es muy interesante lo que estás comentando, utilizar otras materias orgánicas que puedan favorecer esa microbiota, esas bacterias y esos hongos que vemos que se modifican
cuando hacemos una biosolarización o una biofumigación y que puedan, en cierto modo, estar ayudando a descomponer esos tejidos de las raíces de las plantas donde se encuentre el virus y de ese modo pueda ayudar a inactivar. Son hipótesis que nos planteamos a la vista de los resultados que vamos teniendo, pero sin duda sería un tema del máximo interés porque permitiría disminuir la carga de inóculo de virus en los suelos que han estado infectados con el mismo. Y yo entiendo que antes de llegar a cualquier conclusión, vosotros tenéis vuestro método de trabajo, vuestra investigación científica que tiene que seguir unos pasos. Pero te pregunto si tú conoces, como también pues hay otro tipo de investigaciones, hay empresas privadas, hay conocimiento en general de la química, ¿no? De hace mucho tiempo. Si tenéis alguna sospecha de algo que vaya a funcionar bien con estos virus. Pues en principio, por trayectoria de este tipo de virus y lo que ha sucedido con otros virus similares, como el virus del mosaico del tomate o el virus del moteado suave del pimiento, pues al final hay dos cuestiones que son las que funcionan. Por un lado, la resistencia varietal, que es un tema en el que me consta que están trabajando ya desde hace mucho tiempo las distintas casas de semillas, y por otro lado están las temperaturas elevadas. Entonces las condiciones de temperaturas muy elevadas sí son capaces de inactivar a estos virus. Pero claro, son temperaturas que económicamente no sé yo hasta qué punto son rentables para aplicar en un suelo. Pues me estás hablando de temperaturas más allá que la de la solarización tal y como la conocemos. Sí, te estoy hablando de temperaturas por encima de los 75-80 grados centígrados, sí. Es que estos virus son muy recalcitrantes, sí que tienen una capacidad de resistencia muy grande, no es comparable a la de los otros organismos que son los que son vivos, los que son seres vivos de verdad, ¿no? Claro. Los tobamovirus son muy, muy recalcitrantes. Y, por ejemplo, esta desactivación de los virus implica... Y enseguida te voy a hacer la pregunta final para que me entiendas, porque me interesaba tanto esta entrevista. Pero digo, esta desactivación con temperatura, ¿estaríamos hablando de una desactivación perpetua o se pueden reactivar, por así decirlo? Una vez que los virus dejan de estar activos ya no son funcionales, no son capaces de replicarse, ¿no? Estaríamos hablando de una inactivación perpetua, sí. Que denaturalizaría el virus por temperatura. Interesante. Te voy a decir por qué he hecho esta pregunta y por qué me interesaba tanto esta entrevista. Y ya con esto nos despedimos. Creo que ha sido una entrevista súper interesante y te la agradezco muchísimo. Es porque desde hace un tiempo vengo detectando que hay preocupación a la hora de tratar los residuos orgánicos. Porque claro, si se quiere hacer pues, bioinsumos o incluso carburantes, biocarburantes o compost o lo que sea con restos vegetales que puedan tener este tipo de virus u otros virus que afectan a la agricultura almeriense, pues siempre se corre el peligro de si ese compost o esos bioinsumos que salgan de ahí pueden contener aún el virus, ¿no? Entonces tú me comentas que las temperaturas muy elevadas pueden ser una manera de despreocuparnos por este asunto, porque de lo contrario podría significar dar al traste con, bueno, pues con una solución muy buena para la gestión de residuos orgánicos. Sí, una alternativa en lugar de una temperatura tan elevada durante un periodo de tiempo relativamente corto podría ser un proceso de compostaje durante un periodo prolongado, ¿no? Que me consta que hay equipos de investigación en otras partes, incluso aquí en La Mojorana probablemente haya algunos resultados en un futuro no muy lejano, pero se está trabajando en esa situación del compostaje bajo ciertas condiciones, no un compostaje cualquiera, sino que tiene que ser un compostaje, por así decirlo, fino, bien hecho, ¿no? Con temperatura elevada dentro de la pila de compost, con un volteo de las pilas de compost adecuado para que siempre todo el material esté expuesto a esas temperaturas y durante un periodo de tiempo prolongado, ¿no? Que es un poco la clave, ¿no? Ver cuánto tiempo de exposición a esas temperaturas es suficiente y a esa microbiota también, ¿no? Que está en la pila de compost, que posiblemente haciendo una selección de microbiota
o dando las condiciones adecuadas para que haya una descomposición de una determinada manera pueda favorecerse la descomposición. Te estoy hablando sin datos experimentales y sin datos de otros investigadores. Son simples son suposiciones, ¿no? Suposiciones Digamos, u observaciones. Aquí hace muchos años en La Mojonera se hizo una tesis doctoral donde se evaluó la persistencia de otro tobamovirus, del virus del mosaico del pimiento, del moteado suave del pimiento. Y se confirmó que en un compostado durante 60 días, manteniendo la humedad y dando los volteos y haciéndolo en temperatura elevada, al final se inactivaba ese virus. Uh-huh. Es un virus relativamente parecido a los que estamos hablando, pero claro, eran condiciones de compostaje muy concretas, muy controladas, y en las plantas de compostaje, con los volúmenes de material vegetal con los que se trabaja, pues sería cuestión también de poder controlar los procesos y poder optimizarlos. Pero claro, antes habría que tener los resultados que desafortunadamente no se tienen. Yo por lo menos no los conozco, pero posiblemente un compostaje con temperatura elevada y con periodos prolongados y unas condiciones concretas pueda también ayudar a reducir el inóculo patógeno o a inactivar una gran carga viral de esos restos de cultivo, que de otra manera, si no se hace, como bien tú dices, pues podrían suponer un problema a la hora de incorporarlo al suelo. Uh-huh. También parece que el propio secado prolongado durante muchos días, durante meses, el propio secado de esas plantas infectadas por el virus puede ser una manera también de reducir el virus. Pero este tipo de cuestiones más específicas del virus las conocen mejor los compañeros de virología. Uh-huh. Pero en cuanto a los procesos de control, pues bueno, pues son las opciones que hay. No nos olvidemos de la resistencia varietal o de la tolerancia varietal, que aquí en Almería tenemos mucha experiencia, ha sido también uno de los pilares del control integrado y la gestión integrada de este tipo de enfermedades que son tan difíciles de gestionar. Uh-huh. Pues de verdad que te agradezco muchísimo que hayas sacado un hueco para contarnos sobre este estudio, este trabajo que estáis haciendo. Encima también has tenido la amabilidad de compartir tus observaciones con nosotros. Creo que son temas que realmente le interesan a los agricultores y a mí me dejan un poquito más optimista, porque de alguna manera, bueno, pues me dices que todavía hay soluciones a la hora de gestionar problemas como puede ser los residuos vegetales. Miguel de Cara, investigador del Centro IFAPA de La Mojonera, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más y vamos a seguir muy atentos a todas las investigaciones que hagáis desde el centro, como siempre hacemos. Pues muchas gracias, Luis, y muchas gracias a vosotros por permitirnos transferir de una forma tan directa a los productores y a los técnicos este tipo de informaciones. Un saludo. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Continuamos aquí en FH Almería Radio. Saben bien los oyentes que nos gusta tener siempre un ojo puesto en el mercado del aceite, porque aunque no sea la agricultura de la que siempre hablamos, que son los hortícolas, pues creo que en España es muy importante, en Andalucía pues no hace falta que recuerde lo importante que es, pero a veces sí que se nos olvida que en Almería pues también hay buen aceite, hay buenos olivares y hay buenas almazaras, como por ejemplo la almazara de Lubriñ. Y uno de nuestros grandes amigos allí es David García, el cual tengo la suerte de tener ya al otro lado de la línea. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Luis, muy buenas, ¿cómo estamos? Pues muy bien, la verdad. Sabes que para nosotros siempre es un placer poder tener información de primera mano de cómo va la campaña, de cómo van los precios. Y se nos hace un poquito más fácil informar sobre el estado del aceite, ¿no? Y del olivar en la provincia. No sé cómo lo ves tú. ¿Cómo está ahora mismo la cosa? ¿Estamos tranquilos? ¿Va bien la cosa? ¿Hay alguna nube en el horizonte? Bueno, cuéntame.
Bueno, pues ahora los que tenemos Almazara y en nuestro caso, pues estamos nerviosos porque estamos ya que hemos empezado a hacer los aceites verdes y estamos como a medio gas, pero el 20 de octubre, que es el lunes que viene, ya empezamos a fondo, dijéramos, con la cosecha ya, a partir del 20 de octubre ya la cosecha está más marcada y seguramente empezaremos a tope. Un poco preocupados por cómo va a ir la campaña, porque siempre tenemos la variante de los mercados, el clima y muchas cosas, pero bueno, esta preocupación nos genera unos nervios y unas inquietudes. Lo que hacen es estar muy activos para hacer el trabajo muy bien y para tener muchas ganas como todos los años y estar esperando a nuestros clientes, agricultores y amigos que a partir del 20 de octubre, como he dicho, pues estamos al 100% para recibirlos. Quería preguntarte, porque me has dicho hace un momento que ahora estáis a medio gas, has dicho el aceite verde, has dicho que a partir del día 20 ya vaya a tope con la campaña. ¿Cuál es la diferencia? ¿Me puedes explicar un poco para alguien que no tiene tanta idea? Pues sí, mira, el aceite verde, que en nuestro caso es nuestra marca más exclusiva y más selecta, que se llama Sofia Prasini, es porque la aceituna se coge muy, muy, muy verde. De hecho, es solo un tono entre verde y amarillo, porque si la coges antes de que llegue ese tono, el aceite tendría un sabor a madera, es decir, lo cogería un poco antes de tiempo. Pero estamos esperando que coja ese tono verde que da unos matices brutales, ¿eh? La potencia de sabor y aroma, que son increíbles y solo lo puedes encontrar cuando está en ese estado de madurez y cuidando mucho el fruto. Claro, el problema que tienes cuando coges ese estado de madurez es que el rendimiento por cada 100 kilos de aceituna es mucho menor. Para que lo entienda la gente, si una oliva normal, no sé, pues está entre un 17 y un 25 o así más o menos, o un 18, un 25, de ese aceite, de cada 100 kilos de aceituna solo coge 8 o 9 litros de aceite, que eso es poquísimo. Entonces, el coste de hacer ese aceite es muy grande, pero bueno, al mismo tiempo que es muy grande, pues llega a la excelencia y es donde hemos llegado nosotros este año, porque la verdad es que el aceite que hemos sacado este año de Sofia Prasini es muy espectacular. Estoy muy contento con el trabajo que hemos hecho, porque todos los años tiene sus matices y tiene sus pequeñas diferencias, pero aunque hagan las cosas de una manera muy parecida, pero por la naturaleza este año es espectacular. Huele y sabe de una manera que a los que nos apasiona esto, pues nos vuelve locos, Luis. Esto es muy interesante porque estamos hablando de algo, no sé si decir casi o totalmente artesanal, ¿no? Es decir, coger la aceituna en un punto exacto para que tenga esos matices, además un producto premium que tiene una fecha del año, un sabor. Esto no estamos hablando de cualquier cosa. No, Luis, es que es como bien dices, no puede ser más artesanal. El aceite ese se hace, vamos, a mano no, lo siguiente, y se le mima mucho. Se coge la aceituna por casi de noche para que esté con el frescor de la noche en la almazara y no se oxide nada. Se echan pequeñas cajas para que no se agolpee nada. Luego en la almazara el trabajo es súper veloz y súper rápido para que no se oxide. Es como buscar que lo que nos da la naturaleza de una manera totalmente natural lo conservemos en la botella, y ahora precisamente tiene una clorofila natural que es lo que le da el tono verde al aceite, y ahora cuando esa clorofila natural es verdad que la va perdiendo con el tiempo, y tú ahora el mismo aceite de Sofia Prasini cuando lo echas en el plato es un verde fosforito intenso que bueno, que llama mucho la atención, y eso te dice que el aceite va a estar muy bueno, pero luego esa clorofila natural la va perdiendo, y también, aunque no sea este verde fosforito, el sabor y el aroma está buenísimo. Pero sí es verdad que recomiendo a los clientes y amigos pues que ahora es el momento de disfrutar el Sofia Prasini, y luego empezamos el 20 con todo, y el 25, el 30 ya tenemos disponible para que la gente disfrute de nuestro aceite de oliva virgen extra picual, gourmet, arbequino, ecológico, todas las otras variedades que son espectaculares también. Bueno, pues me uno a tu llamamiento. Para aquellos que quieran disfrutar del Sofia Prasini, está disponible en almazaradelubrin.es, en vuestra tienda,
que además tenéis reparto en toda la península y en la provincia de Almería los gastos de envío gratis, ¿correcto? Sí. No cobramos en Almería nada, ni incluso no cobramos tampoco en el resto de España desde hace poquito tiempo, para que la gente pueda tener un producto súper natural y hecho con mucho cariño en su casa sin gastos de envío. Así que se lo ponemos muy fácil a la gente a que coma natural, porque siempre lo digo y es como meternos en un terreno un poco pantanoso, pero es muy importante comprar aceite en almazara y en una almazara que se haga bien, porque muchas veces lo que llega a los lineales, a los supermercados, es aceite mezclado, refinado, que se hacen procesos químicos y procesos que no son naturales y no es nada bueno para nuestro cuerpo. Y últimamente como que está muy demostrado que el aceite tenemos que asociarlo mucho a la salud, pero el aceite de oliva virgen extra natural, no el aceite normal. El aceite de oliva virgen extra natural tiene unos antioxidantes, unos polifenoles, una cantidad de propiedades para nuestro cuerpo que son increíbles, ya no solo para nuestro corazón y nuestras arterias, sino para todo, y está muy demostrado. Entonces, pues invito a eso, a que la gente coma un producto natural que es casi igual de caro y lo va a agradecer mucho su cuerpo y su salud. Pues creo que tienes toda la razón, y si encima pues es un producto provincial, pues ¿para qué queremos más? No quiero abusar mucho de tu paciencia, pero tampoco quiero despedirme sin preguntarte. Estamos viendo que esta Dana que esperábamos, que era Alice, pues no ha dejado mucha lluvia en la provincia, aunque sí que hemos visto que este año está habiendo bastantes lluvias en la zona de la Almanzora. ¿Cómo ves tú el panorama de lluvias que hemos tenido en la provincia? ¿Cómo se puede traducir esto a la próxima campaña? Bueno, pues Luis, la verdad es que aquí no ha llovido demasiado y para el campo olivar ha llovido tarde. La semana pasada en Lubrinh cayeron como unos 40 litros o así, que no han venido como agua de mayo, no han venido súper bien, pero la realidad es que ha venido un poco tarde y poca, porque es que llevamos prácticamente 5 o 6 meses sin que lloviera nada. Y la lluvia, el olivo agradece mucho el agua en septiembre. Y ha venido a caer ahora en octubre, pero mira, cuando caiga, bien caída está. Es verdad que con lo de la Dana aquí había alertas, pero no, han sido lluvias buenísimas, lluvias que el campo las ha aprovechado mucho y tenía que haber venido un poquito más, pero bueno, ya está, pues ha venido como ha venido y esperemos a ver que llueva más, que llueva, porque tenemos mucha necesidad de agua por aquí, por esta zona, sobre todo por esta zona del Levante. Tenemos mucha necesidad de agua y es muy necesario, sí. Pues te agradecemos que una semana más hagas tu análisis con nosotros, que nos tengas al día de cómo está el olivar en Almería, y como siempre, un auténtico placer. David García, de Almazara de Lubrinh, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Luis, y siempre más que dispuesto y agradecido a que me llaméis y habléis conmigo, y estoy, súper encantado con vosotros. Un abrazo. Un abrazo. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Momento ahora para el análisis aquí en FH Almería Radio, y volvemos a tener una tarde más un montón de temas picantes alrededor de la agricultura almeriense para comentar con el director de FH Almería, José Antonio Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas.
Bueno, hemos estado hablando de varios temas muy interesantes hoy. Tenemos también algunos en el tintero para comentar, pero me gustaría que empezáramos escuchando las declaraciones de Rodrigo Alonso, el portavoz adjunto de Vox Andalucía y el portavoz nacional de Vox de Trabajo y Campo, porque ha hecho unas declaraciones en el Parlamento andaluz que me parecen bastante interesantes, así que vamos a escucharlas. Otra plaga de sanidad vegetal. Dicen los agricultores que la incidencia este año es terrorífica, que no hay quien pueda con el Parvispinus y la araña roja, ni el control biológico, ni la lucha integrada, ni lo fitosanitario autorizado. No pueden con ella. Existen una serie de focos porque no se produce la proliferación de forma homogénea, sino de forma heterogénea, pero sí es cierto que en torno a determinados focos hay una mayor incidencia. ¿Cuáles son estos focos? Pues mire, los focos son los caminos por donde transcurre el transporte cuando lleva los restos vegetales hacia las plantas de residuos, de tratamiento de residuos. Como no se hace bien el transporte, como la Junta de Andalucía no ha puesto medidas para que ese transporte se haga de manera diligente, se va expandiendo el bicho por donde quiera que va el transporte. ¿Dónde hay un foco de Parvispinus? En las plantas de tratamiento de residuos vegetales. ¿Acaso en esas plantas no se puede utilizar un fitosanitario eficaz, aunque éste tuviera residuos? Porque no hay consumo humano después. Está haciendo algo la Junta de Andalucía en los viveros. ¿Qué está haciendo? Vamos a los viveros. No está haciendo nada. Pues estas eran las declaraciones de Rodrigo Alonso, como digo, el portavoz de Trabajo y Campo de Vox, pero también el portavoz adjunto de Vox Andalucía. Y precisamente en el Parlamento andaluz es donde hemos podido escuchar, ¿no?, esa referencia a las plagas que están azotando esta campaña, la agricultura almeriense. ¿Cuáles son tus pensamientos? Mi pensamiento, el primero, es que ya sabe el Parlamento andaluz lo que está pasando. Me gustaría saber si ha habido alguna respuesta. La ignoro, no quiero decir que no la haya habido, ¿eh? No, eso no lo quiero decir. Pero lo que sí está claro, que se le ha dicho clarísimo al Parlamento lo que está pasando, porque es eso lo que está pasando. No puedo confirmar que la contaminación por el transporte de restos vegetales se esté produciendo, y tampoco puedo confirmar si se está haciendo algún tipo de investigación o no en los semilleros. Eso es algo que ha dicho el representante de Vox, que yo no puedo confirmar. Pero lo que sí está claro, que le ha dicho a todos los diputados qué es lo que está pasando en el campo almeriense, que mueve 4.000 millones al año en su producción agrícola, ¿no? Con lo cual, pues debería de haber alguna respuesta por parte del Parlamento, porque tenemos que recordar que en materia agrícola la autoridad andaluza pues tiene un peso específico absoluto, ¿no? Y evidentemente estamos atravesando una crisis que podía ser pues exactamente igual que la que atraviesan otros sectores agrarios de Andalucía, por ejemplo, cuando se producen sequías, ¿no? Entonces, debería de haber algún tipo de declaración al respecto, algún tipo de ayuda al respecto, algo. Sobre todo para tranquilizar a miles y miles de agricultores que cada mañana que llegan al invernadero y ven las señas de lo que ha hecho el Tris parvispinus, pues evidentemente lo pasa muy mal, ¿no? Y por lo menos saber que nuestros representantes políticos ahora ya sabemos que están enterados. Ahora tenemos que saber qué es lo que pueden hacer para intentar ayudar a tantos agricultores que están poniendo su dinero a ver si pueden conseguir sacar esta cosecha adelante, a pesar del dichoso bicho contra el que no hay ahora mismo ningún método efectivo para poder combatir. Bueno, yo tengo que comentar una cosa, recordar una cosa, y leo directamente de fhalmería.com. La Junta ha convocado 22 millones de euros en ayudas para afectados por la lengua azul, por el algodoncillo, por el mildiu, pero también para el Tris parvispinus. Es la propia noticia de la Junta de Andalucía la que dice cómo vienen observando el aumento tanto del número de invernaderos donde está presente la plaga, como las incidencias que provoca, y también deja claro que ahora mismo la provincia más afectada es la provincia de Almería. También
quiero recordar que tuvimos aquí al propio delegado de Agricultura, Antonio Mena, para comentar esa mesa de interlocución agraria o esa mesa de expertos, como lo queramos llamar, ¿no? En concreto, Mesa Técnica de Sanidad Vegetal fue el nombre que le pusieron, y que venía a reunir algunos actores importantes del sector para intentar buscar una solución. Estuvimos hablando con COAG y nos vino a decir que esto era una respuesta un poquito tardía, pero tenemos que decir que la Junta sí que por lo menos algo de ficha ha movido, ¿no? Sí, parece que sí, que ha movido ficha, efectivamente, pero en este punto tenemos que decir que la desesperación que hay en el campo es notable. No sé hasta qué punto ese gesto positivo y de ayuda que se ha producido ha conseguido de alguna manera echar una mano a los agricultores. Ayer tuve una velada con varios agricultores, estuvimos hablando del tema y me transmitían seriamente la preocupación que tienen por lo que está sucediendo. Hay que recordar que de todas las cosechas que hay en los invernaderos de Almería, la más cara es la del pimiento. Un pimiento, para empezar a tener beneficios de la cosecha, tienes que esperar 3 meses, donde tienes que invertir el dinero en la semilla, que es muy cara, el dinero en el semillero, el dinero en plantar, en la mano de obra, en hacer las labores de entutorado, en aplicar lucha integrada, en aplicar abonos, en aplicar productos fitosanitarios permitidos, y después de todo eso, si al cabo de 3 meses, en lugar de coger pimiento, lo que tienes que hacer es arrancar la plantación y sacarla del invernadero, pues evidentemente es posible que el agricultor por cada hectárea haya perdido entre 20 y 30.000 euros como poco de esa cosecha, con lo cual es para desesperarse, y sobre todo agricultores que a lo mejor tienen 1, 2 o 3 hectáreas y se ven afectadas en su totalidad, ¿no? Con lo cual, por eso digo que es cierto que el Parlamento ya tiene conocimiento de lo que está sucediendo, y esto no es que sucedió, es que está sucediendo. Sí. Se mantiene en el tiempo, la plaga del Parvis pinus por las condiciones climáticas sigue expandiéndose, la desesperación de agricultores está haciendo que se arranquen plantaciones y ese Parvis pinus se expanda a otras plantaciones, y vamos camino de un auténtico desastre como no consigamos pararlo o cambiar tiempo o ocurra algo que frene a este bicho. Bueno, a mí hay algo de las declaraciones de Rodrigo Alonso que me ha llamado mucho la atención. Ha venido a preguntarse por qué no se pueden usar fitosanitarios en estas plantas, ¿no? de recogida de restos vegetales. ¿Estamos seguros de que no se puede? Pues no lo sé, yo tengo mis dudas, porque ¿cuál es el destino final de esas plantas? Si es para hacer compost, es posible que sí se pueda usar esos productos, y depende de qué productos, porque hay productos que se mantienen en el tiempo y luego te pueden aparecer a través del compost en las nuevas plantas. Pero ojo, ¿y si esos restos vegetales van destinados a alimento para animales? ¿Qué puede ser? Que muchos pastores recogen estas plantas para echárselo a sus ovejas, a sus cabras o a otros animales de campo, para ahorrarse pues pienso y otro tipo de alimentos que les resultan más caros. No sabemos. Claro, porque también es que yo lo que he hecho en falta es que alguien venga y me diga, pues este fitosanitario en esta dosis es lo que puede acabar con el trips, porque si lo supiéramos podríamos saber si afecta o no. El problema es la materia activa. La materia activa venenosa la han quitado del medio totalmente. O sea, ahora mismo las materias que se pueden usar son prácticamente inocuas, no dejan residuos, no aparecen en ningún análisis, y si aparecen en unas cantidades que no son perjudiciales. Y eso, ahora mismo, no mata al Parvis pinus. No lo mata. Con lo cual, lo único que es efectivo contra el Parvis pinus es el Orius, porque se come la larva del Parvis pinus. Uno de los estados de la larva. Que ese es un problema también, que no se come todos los estados de la larva, lo que hace que el Orius esté resultando un poco más ineficaz de lo que podría resultar, porque si solo pilla un estado...
Sí, siempre las medidas preventivas lo que han hecho es que el Orius esté ya implantado en la finca una vez que empieza a aparecer el Parvispinus para que tenga esa ventaja. Yo te lo digo porque estuvimos hablando hace poco con un agricultor, que nos pasaste tú el contacto, ¿no? Exactamente. Que tenía problemas de... Antonio Alférez. Que tenía problemas de trips, y lo que me vino a decir es que se estaba gastando muchísimo dinero, o estaba invirtiendo muchísimo dinero en tener muchísimos Orius, precisamente para ver si con esa fuerza bruta podría compensar pues la falta de eficacia que ahora mismo hay contra el trips. Y no, y es precisamente por eso, porque no es que se coma la larva, ¿no? O el huevo del tris y acabe ya con él, sino que a ver en qué estado se encuentra ese huevo, esa larva, ¿no? El Orius la ataca o no la ataca, evidentemente, con lo cual ahí hay un problema también con la fauna auxiliar que se encarga de controlar a este insecto, ¿no? En definitiva, agricultores desesperados, Parvispinus en aumento, unas temperaturas y una climatología que le favorece y prácticamente un montón de cosechas afectadas por este insecto, ¿no? Me decía un agricultor esta mañana que en la localidad de Adra pues oían hablar del Parvispinus, pero no se habían enfrentado a él, y ahora que se están enfrentando están verdaderamente desbocados y algunos de ellos ya desmoralizados, ¿no? Con lo cual es preocupante. O sea, ver agricultores a merced de un insecto de estas características y que no le podamos decir qué es lo que puede hacer realmente, la verdad que es desesperante, ¿no? ¿Cuál fue la última vez que tuviste un ejemplo parecido? ¿Quizá con la tuta? Bueno, cuando han aparecido los virus por primera vez y no ha habido digamos, plantas resistentes. Yo recuerdo cuando el virus del amarilleo, cuando el virus del calabacín, los primeros virus de la sandía, también cuando apareció la tuta como plaga, ¿no? Sí, pues, pero me interesa más la tuta porque los virus, al fin y al cabo, se pueden combatir con resistencias. Pero en ese episodio de la tuta, ¿cómo salió Almería? ¿Cómo salió al paso? Pues salió muy mal parada. O sea, hubo un descenso enorme de agricultores que dejaron de plantar tomate para huir de la tuta. Y luego, pues eso, pues de alguna manera se tradujo en que ya el tomate dejó de ser el cultivo más plantado en la provincia de Almería y el producto que menos, o sea, no era el producto que más kilos producía. También perdió el liderazgo en cuanto a producción. Y a eso se le sumó, cuando ya se hizo un control de la tuta más o menos aceptable, se le sumó el aumento de tomate que metió Marruecos en Europa, nos quitó mercado, con lo cual la consecuencia de ese primer ataque de la tuta derivó en una segunda consecuencia que todavía estamos soportando, ¿no? Y es precisamente eso. El problema del tomate fue todavía más intenso porque determinados sitios de la provincia de Almería no se puede plantar cualquier cosa. Sí, digamos más o menos del área metropolitana al este, ¿no? Sí, hacia Níjar, ¿no? Ahí sí el tomate se da bastante bien. Y tú, si tienes un problema con tuta, no es fácil poner allí un cultivo de pimiento como ocurre en el poniente almeriense. Un calabacín, ¿no? Bueno, calabacín sí, pero pimiento no, berenjena no, en fin, otra serie de cultivos es más complicado por la composición del suelo y la composición del agua, ¿no? Y muchos agricultores no pudieron poner tomate y tenían verdaderas dificultades para elegir el cultivo que iba a sustituir al tomate, pues no se atrevían a luchar contra la tuta, ¿no? Todo eso se ha ido arreglando con el paso del tiempo, se le ha podido hacer frente a la tuta y ahora pues se puede cultivar otra vez tomate. La aparición de estos insectos, que son plagas poderosas, cada vez vienen más fuertes. Y bueno, ya se está anunciando otra, que viene también creo que es para pimiento, que promete ser... ¿Sí? ¿Cuál? Seria. No puedo decirte todavía, me lo comentaron anoche, no tomé nota y por eso no puedo decir ni nombre ni puedo decir características, porque no quiero decir cosas para preocupar a los oyentes sin saber realmente de qué se trata, ¿no? Pero bueno, que habitualmente ocurre esto. Yo cuando tenía 40 años menos, pues el campo estaba mucho más limpio, este tipo de plagas no eran tan poderosas. Yo, por ejemplo, he vivido muchísimos años que la sandía no ha padecido de nada,
absolutamente de nada. Empezaron por primera vez los problemas de fusario en la raíz de la sandía, la sandía se secaba y desde entonces la sandía se injerta en calabaza. Está injertada en calabaza, con lo cual tiene una raíz más fuerte y el fusario no hace mella y la sandía puede fructificar. Antes de las abejas se polinizaban las sandías con aire. Abrían las bandas y el aire entraba y se hacía una especie de revolución de polen dentro del invernadero y conseguían cuajarse las sandías de una forma extraordinaria, ¿no? Hubo que cerrar las bandas porque el virus empezó a hacer un daño enorme en la sandía y tuvimos unos años verdaderamente negros con el virus que afectaba a la sandía. Luego se consiguió ese virus controlar, fundamentalmente eliminando insectos como la mosca blanca, que son un vector transmisor de este virus, y se pasó. Todavía sigue habiendo virus, pero no en las cantidades que había estos años que yo comento. Y siempre hemos tenido problemas. Por ejemplo, el virus de las hojas amarillas o el virus del amarilleo del pepino también fue un auténtico desastre que nos tuvo un par de años muy afectados, ¿no? Pero todo eso se ha ido subsanando y yo me imagino que de alguna manera encontraremos la forma de poder hacer frente a este tipo de tris que es muy poderoso y que es muy fuerte. Dicen que en Sudamérica no va a encontrar una competencia seria Almería, por mucho que use la agricultura para desarrollarse, porque las plagas que se refugian en la Amazonia son terroríficas. Son pterodáctilos, ¿no? Sí, o sea, son auténticamente depredadoras de cualquier cultivo doméstico que puede ser un pimiento, un pepino, un tomate, una berenjena, un calabacín, ¿no? Para poder desarrollar. No sé si esa teoría es muy cierta, pero tiene visos de que sea así, ¿no? Y evidentemente, pues mientras que puedas tener un invernadero más o menos limpio de plagas y enfermedades, pues podrás cultivar, ¿no? Estamos ya pasados de tiempo, pero sí que quería terminar esta charla preguntándote precisamente por virus, porque es de lo que hemos estado hablando en el programa de hoy. Hemos estado hablando con un investigador que acaba de hacer del IFAPA, de la Mojonera, acaban de hacer un estudio que dice que simplemente la solarización no acaba con los virus, los tobamovirus, ¿no? El CGMV, el rugoso, etcétera. Claro, yo he insistido y le he preguntado qué hay que hacer con este tipo de suelos o con los restos vegetales para acabar con los virus, ¿no? Y me ha dicho que él cree que a través de unas temperaturas de hasta 70 y pico grados o a través de otro tipo de secado, etcétera, sí se podía conseguir. ¿Qué opinas tú de esto, no? Los virus, la solarización. Pues yo me quedé sorprendido cuando vi la noticia porque yo estaba en la creencia absoluta que el plástico conseguía 100 grados en los invernaderos en el mes de julio-agosto, ¿no? Y la humedad que se le metía a la tierra para que se llegara a esa desinfección, pues hacía que se llegara prácticamente a 100 grados y claro, a 100 grados es muy complicado que sobreviva algo debajo del plástico que se usa en la solarización y la desinfección de invernaderos, ¿no? Me quedé muy sorprendido por lo que dijo y simplemente estoy atento a todas las informaciones que están relacionadas con esta variante que propone este investigador, a ver realmente cómo se puede explicar sus argumentos para convencernos de lo que él argumenta. Pues el que se haya perdido la entrevista la puede recuperar siempre que quiera en el podcast. Hasta aquí nuestro programa de hoy, José Antonio. Muchísimas gracias, una tarde más. Pues mañana seguimos. Mañana seguimos, gracias también a los oyentes, a Rick Zuan, a Sanfelec y a Almazara de Lubriñ por hacer posible este espacio. Les dejamos con la programación de Radio Marcador Almería. Mi nombre es Luis Aracho y me despido hasta mañana.